Comentario a la lectura Recordando a Gurdjieff por Fritz Peters, capítulo 27. Creo que en este capítulo uno de los temas que rescato es la revaluación de valores. Fritz Peters dice claramente que ve una diferencia en sus sentimientos que cuando era niño de 11 o 12 años y después ahora con 13 años. Ahora tenía preguntas, dudas, incertidumbres. Por ejemplo, se preguntaba, frente a la pregunta, ¿qué estaba haciendo yo en tal lugar? ¿Cuál era el propósito de la escuela? Y dice que es normal que al comienzo de la adolescencia empieza a evaluar sus alrededores, sus padres, la gente que lo rodea. Interpreto estos relatos como muy gráficos o explícitos de cómo se pasa de un nivel a otro. En el caso de Fritz Peters, el cambio está producido por la misma naturaleza humana. Al activarse las hormonas, nuevas hormonas, y circular por el cuerpo, tal vez sea el productor de nuevos pensamientos, sentimientos, valentías, otras clases de miedo también. Y comienza a ver sus alrededores con otros ojos y por lo tanto cambia también su conducta a medida que se le incorporan, quiéralo o no, esos juicios, prejuicios. Y a no tener respuesta de alguien con un nivel más alto, el ser que está cambiando, que está madurando, los fija en su interior, sean correctos o incorrectos. Pero después de haber cambiado, o como dice Fritz Peters, se le había transformado en él la pregunta si quería estar allí o no. Observa en sí mismo que cuando tenía 11 años no había tenido ni voz ni poder para determinar la dirección del curso en cuanto al futuro o al destino de su vida. Pero sí se hacía esas preguntas. Ahora también empieza a observar a los adultos que lo rodeaban y a ponderar el comportamiento que estos tenían, y nota con bastante objetividad que primero comienza a darse cuenta de su propio cambio en la evaluación de la situación en el prioré. Interpreto que en este momento sería como que él veía acciones y reacciones en todo su entorno y él en el medio sin saber ni estar seguro de sus valoraciones porque todavía eran recientes los cambios de su, entre comillas, visión de la situación. Se daba cuenta que años antes veía a Gurdjieff y sin dudar que todo lo que hacía era correcto y si no comprendía el porqué, pensaba que tendría un propósito y que todo era bueno. Al empezar a dudar, ahora con 13 años, pienso que se desmoronó la imagen ilusoria establecida en el niño de 11 años, y la caída de esa estructura lo deja en ese momento también en medio de una mezcla de constataciones positivas, negativas, afectos, incomprensiones y todo lo que vio y ve. Y creo que allí comienza a reevaluar todo otra vez. Recapitula sucesos anteriores con respecto a los adultos y la relación que tienen con G y ve que algunos los adoran y otros lo odian o piensan que es un charlatán o el mismo diablo. Empieza a utilizar su propio análisis y criterio y ve que Gurdjieff le había hablado muchas veces sobre, entre comillas, el bien y el mal, diciendo que eran fuerzas iguales y que crecían en el hombre y que potencialmente lo convertían en ángel o diablo, pero que allí existía la necesidad de encontrar, crear o adquirir la fuerza reconciliante. Y eso
existe tanto en el hombre como en la naturaleza, y esa fuerza neutralizante era necesaria para tratar con el lado bueno o positivo o con el lado malo o negativo, tanto en la naturaleza como en el hombre, y que existe una lucha, una guerra continua entre estos dos lados, y que esta guerra es interminable, no tiene solución. Aclaro que en mí, como lector, lo siento a esto como una gran clave. Y también la siguiente es una clave, y es que cuanto más se aprende, más difícil se torna la vida en uno. Fritz Peters nos dice que cuando comenzó a analizar con sus propios valores adquiridos inconscientemente, y a evaluar a los alumnos, al hombre, a Gurdjieff, a la escuela, surgieron innumerables preguntas, casi todas sin respuestas. Aquí intercalo una reflexión mía como lector. Fritz Peters describe muy bien el proceso de cambio y creciente de un niño a un adolescente, evolutivo por la ley natural, en un ser humano debido a los cambios hormonales, cambian las emociones, pensamientos, los movimientos, las relaciones, etc. Mi reflexión es que estos cambios suceden varias veces en el transcurso de la vida, y el más conocido es el de la crisis de la Edad Media. Puede haber otras crisis más en otros momentos, a veces imperceptibles, otras veces no. Ahora bien, continúo con mi reflexión a las preguntas que Fritz Peters se manifiesta, que son, por ejemplo, ¿qué estaba haciendo yo en tal lugar? El prioré. ¿Cuál era el propósito de la escuela? Y la otra pregunta, ¿qué clase de hombre era Gurdjieff? Esta formulación está construida desde la perspectiva de un niño de 11 años y las respuestas le fueron impuestas en aquel momento. Ahora, con 13 años, comienza a dudar y a buscar respuestas. Veo que esta situación análoga a las preguntas que pueden surgir en cualquier otro momento de cambio de valores dentro y fuera de uno mismo y a cualquier edad. Preguntas como, por ejemplo, ¿qué estoy haciendo yo en este lugar, el planeta Tierra? ¿Cuál es el propósito de la naturaleza y vivir y de aprender a sobrevivir en ella? ¿Y qué clase de enseñanzas son las que hemos recibido por nuestra educación y por nuestra propia vida? Creo que son preguntas que muestran cuál es el estado interior de uno. Y Gurdjieff, en el libro Fragmentos de una enseñanza desconocida, habla de los intervalos. No sé si analizo bien la palabra intervalos, si etimológicamente es correcta. Yo veo interior, valos, valor. Puede que no sea así, pero para mí tiene conexión, porque es un cambio de valores. El intervalo es donde pueden cambiar los valores. Y esto está en conexión con la ley de octavas y los cambios de dirección de la octava. Y estos son momentos muy importantes, a los que comúnmente los llamamos puntos de inflexión o puntos bisagra. Qué bueno es reconocerlos y saber tomar, después de reflexiones conscientes, decisiones conscientes. Continuando con las apreciaciones sobre este capítulo, otro punto que me parece clave es cuando Fritz Peters dice que le pareció en aquella época de niñez y aún ahora, 40 años después, que Gurdjieff provocaba a los alumnos duramente con shock y buscaba, creo yo personalmente, producir cambios, confusión, para que los alumnos encontraran y se afirmaran
en esa fuerza neutralizante en su propio interior, desde su propia luz. Fritz Peter dice que cree que en ese momento en el Prieuré no había nadie en ese nivel. Otro tema que toca en ese capítulo es la diferencia entre la moral objetiva y la moral subjetiva, pero fue tratado ya en otros capítulos. Y ahora trato de meterme en la cabeza y en el corazón de Fritz Peters y veo que trata de exponer los temas y puntos conflictivos en su mente y corazón de un adolescente de 13 años. Y después de recordar la diferencia entre estas dos clases de moral, agrega la interminable lucha o guerra entre lo positivo y lo negativo, entre lo bueno y lo malo, entre el bien y el mal, entre el ángel y el diablo. Y dice Fritz Peters que Gurdjieff comentó que los mensajeros enviados por los dioses, Buda, Cristo, Mahoma y muchos otros profetas habían fallado, es decir, que los resultados esperados no llegaron. Y si realmente vemos que actualmente la humanidad no ha evolucionado en verdad. Y Fritz nos cuenta que le parece extraño que ahora, después de haberse enterado de que Gurdjieff escribe un libro llamado Relatos de Belcebú a su nieto, donde se percibe que Belcebú es un encargado de intentarlo. Belcebú es un diablo caído que ha sido repuesto y reintegrado en su función central en los altos niveles cósmicos después de haber sido perdonado de sus pecados de juventud y por haber realizado labores de muy alta sabiduría en el sistema solar Ors. Y aquí, con tantas variables opuestas en el mundo interior del adolescente, sumándole lo que Gurdjieff dijo también, que en el mundo todo está mezclado, cabeza abajo, o como se dice en Argentina, patas para arriba, y como en sus propias palabras Fritz Peter designa desorden general. Y se pregunta, ¿y si esos profetas enviados por los dioses fracasaron? ¿Qué certeza hay de que Gurdjieff o Belcebú lleguen a tener éxito? Y siguen siendo estas preguntas intranquilizantes y no recibe ni encuentra respuestas. Todo esto agrega más tensiones internas en el adolescente y su situación todo se centraba en si debía aceptar o no a Gurdjieff como el hombre que tenía la llave para solucionar sus problemas. Y dice claramente que el hecho de haber vivido con Gurdjieff todo el tiempo, no había conocido y no tenía opción de retirada o refugio, diría yo, en las religiones, en otras religiones, creencias o filosofías de vida. Y como gota para colmar el vaso, para hacerlo desbordar, era el concepto que Fritz Peter se había formado, y creo yo como lector, digo que era totalmente equivocado, y fue cuando recibió en una de sus primeras lecciones personales con Gurdjieff, después del gran accidente de auto que tuvo, y un día Gurdjieff, muy cansado después de haber estado escribiendo todo el tiempo, se encontraba en la cama descansando y le pide a Fritz, que tenía 11 años en ese momento, que le traiga café, y estaba tomando una lección personal con Gurdjieff, que miré por la ventana, y al ver el árbol de roble y las bellotas caídas, que eran varios miles, le pregunta a Fritz, ¿cuántas crees que llegarán a ser un roble? 5 o 6, respondió Fritz. Y Gurdjieff dijo, una, tal vez, y quizás ninguna. Y que esa era la situación análoga con los seres humanos. Somos todos semillas de hombre, ser humano genérico, hombre-mujer, y solo muy pocos llegan a desarrollarse completamente como semilla de hombre.
Y este concepto, dice Fritz Peter, lo sintió como aterrador si no llegaba a desarrollarse completamente y la vida individual y colectiva no tenía ninguna utilidad. Y frente a la pregunta, ¿era el trabajo de Gurdjieff el medio adecuado para convertirse en, entre comillas, Robles, o sea, un hombre verdadero? Y otra pregunta era, ¿estaba yo tratando con el diablo? En medio de esta intensa tensión surgió en él el intento serio y único, dice, de suicidarse. Y decide llevarlo a cabo. Una noche se bebe una botellita con una etiqueta que decía veneno, pero que en realidad contenía alcohol, lo cual tragicómicamente le produjo solo un malestar. Y aquí se relata la última escena del capítulo, para mí muy significativa e impresionante. A la mañana siguiente de haber bebido ese veneno, se despierta por el timbre de llamada de Gurdjieff para el café como siempre lo hacía. Cuando entra en su habitación, Gurdjieff lo ve en mal estado y le pregunta qué le pasa. Fritz le cuenta lo ocurrido y con algo de vergüenza le dice que le había sentado mal. Y ahora Fritz nos cuenta en el libro, y estas son las palabras textuales. En ese momento no me importó si él era el diablo o no. Su único comentario fue que para cometer un suicidio con éxito, el esfuerzo tenía que ser sincero. No me preguntó por qué lo había hecho. Y recuerdo haber tenido una curiosa sensación de que al mirarnos cara a cara esa mañana, fuimos completa y serenamente sinceros el uno con el otro. Aquí terminó el capítulo 27. A mí personalmente esta última escena me dejó la sensación de que esa experiencia de la mirada de ojo a ojo entre ambos, serenamente y sinceramente, es el mayor medio de comunicación y lenguaje que se puede tener entre padre e hijo, entre maestro y alumno. Me transmitió muy explícitamente lo que es vivenciar el amor visceral y consciente. Gracias por escuchar.